Bienvenidas, bienvenidos. Este es el primer episodio del Viaje de la Voz. Este podcast que vengo planeando hace mucho tiempo, juntando material, juntando entrevistas, investigando, en relación a todo lo que implica la voz, ¿no? No solamente a lo técnico, sino a todos esos sistemas, subsistemas, situaciones, características, circunstancias, todo lo que tiene que ver con nuestra voz hablada, nuestra voz cantada. Y, y quiero aclararte que no es un podcast de ejercicios vocales, tampoco es un podcast de técnicas rápidas para cantar mejor. Es más bien, el viaje de la voz es un espacio para pensar, analizar, reflexionar, cuestionar sobre el uso de la voz, sobre cómo nos usamos a nosotros mismos al cantar, al hablar. Y también un espacio para abordar todas las temáticas, los problemas que puedan aparecer en este uso que hacemos de la voz, y teniendo la voz como un sistema que se encuentra dentro de otro sistema más amplio, un sistema psicofísico más amplio, que no solo incluye el resto del cuerpo, sino también incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestro pensamiento. Así que bienvenidas, bienvenidos, y te quiero contar por qué el viaje de la voz, por qué, de dónde sale ese título. Y elegí este título porque no creo que la voz sea un objeto, no creo que sea algo que se coloca, que se proyecta o que se controla desde afuera. Para mí la voz es un viaje que atraviesa el cuerpo, la historia personal, los hábitos, las emociones, las expectativas y también las ideas que heredamos sobre cómo debería sonar una voz, cómo debería ser una voz, qué es una voz sana, qué es una voz patológica, qué es un buen sonido. Cuántas ideas nos han enseñado, ¿no? Cuántas ideas hay en la pedagogía vocal sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sin pensar a veces que cada persona tiene su voz, tiene una forma de usarla, tiene un uso que hace de su voz, y que la manera en que nos usamos, la manera en que utilizamos la voz, generalmente no nace con nosotros, sino que se va construyendo con el tiempo. Por eso me gusta pensar a la voz y a este trabajo con la voz como en este recorrido, en reconocer este recorrido. Y tal vez lo más interesante es que cuando empezamos a mirar la voz como un viaje, se convierte este viaje en una experiencia profundamente humana. Muchas personas llegan a las clases diciendo: mi voz no responde, mi respiración falla, mi garganta se tensa, no logro proyectar, mi cuello está rígido, mis hombros suelen tensarse. Y generalmente en la práctica vocal siempre se suelen utilizar ejercicios, pero ejercicios que, lejos de solucionar lo que está sucediendo, tienden a generar mayor tensión, mayor control, porque solemos pensar que la voz es algo que debemos controlar y que debemos controlar directamente, ¿no? Como tantas otras actividades que realizamos con nuestro ser psicofísico, con nuestro cuerpo, siempre pensando que frente a una tensión o a un dolor hay algo que debemos hacer, que debemos
corregir, ¿no? Esta palabra corregir tan utilizada. Y en realidad, ¿qué pasa si el problema no está en la voz? ¿Qué pasa si el problema está en cómo nos estamos usando cuando intentamos producirla? Y esta fue exactamente la pregunta que se hizo Frédéric Matthias Alexander a finales del siglo XIX, cuando empezó a perder la voz al recitar en público. Y esta es una pregunta que sigue siendo radical hoy. ¿Cómo nos usamos? ¿Cómo utilizamos la voz y cómo utilizamos el resto de nuestro ser cuando hablamos o cantamos? Entonces, El viaje de la voz es un podcast que propone mirar la voz como parte de una totalidad. Vamos a hablar de cuerpo, de hábitos, de respiración, de fonación, de resonancia, de emociones, de ansiedad escénica, de comunicación, de conciencia. Pero todo esto no como partes separadas, sino como un sistema vivo e integrado, como una totalidad. Y a lo largo de los episodios voy a compartir reflexiones, aportes de distintas técnicas, como por ejemplo la técnica Alexander. Mencioné anteriormente a Frédéric Matthias Alexander, que es el creador de esta técnica, de la cual me nutro. Ahora voy a hablar un poco más de mí, pero quiero seguirte contando que también vamos a hablar de aportes de la ciencia, aportes de la pedagogía vocal, aportes de la vocología, que es la ciencia de la voz. Es una ciencia relativamente moderna, tendrá unas 2 décadas aproximadamente, pero es una ciencia que nos permite entender qué sucede realmente en la voz, y esto nos permite también desmitificar un montón de creencias que hay en relación al uso de la voz, creencias que se han repetido a lo largo de toda la historia de la pedagogía vocal y que hoy científicamente ya no encuentran sustento. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de experiencias personales, experiencias profesionales, vamos a tener entrevistas con docentes, con cantantes, con vocólogos, especialistas en la ciencia de la voz, y también seguramente hablaremos de preguntas incómodas y de mitos que suelen estar siempre presentes, y los vamos a abordar con este espíritu curioso con el cual también me identifico. Sin juicio, esa es también una de las características que quiero que tenga este podcast. No enjuiciar nada de lo que nos pasa, nada de lo que hemos aprendido, nada de lo que se dice, sino ver que siempre tenemos opciones, siempre tenemos alternativas y posibilidades. Este podcast es para ti si cantas, si usas la voz de manera profesional, como actor, como locutor, si enseñas a cantar o si enseñas técnica vocal, o si simplemente sientes que te interesa este tema de la voz, porque finalmente todos tenemos una voz y todos la utilizamos y todos utilizamos esta voz que está dentro de este gran sistema. Entonces, este podcast es para quienes quieren comenzar a escuchar de una nueva manera este tema de la voz. No hace falta que conozcas de técnica Alexander y no hace falta que seas músico profesional o cantante profesional. Solo hace falta curiosidad y disposición a mirar la voz desde un lugar más amplio y más honesto. En este viaje no vamos a buscar una voz ideal, vamos a buscar una relación más clara con el uso de uno mismo. No vamos a entrenar el cuerpo como una máquina, sino vamos a reconocerlo como un proceso inteligente.
Y algo que ya dije anteriormente, no vamos a intentar hacer nada bien, sino vamos a tener la disposición de observarnos, de darnos cuenta y de permitir que algo nuevo ocurra, pero todo esto debe empezar en una apertura mental a observar de una nueva forma. En los próximos episodios vamos a hablar de todos estos temas y de cómo integrar todo esto a la experiencia de cantar, comunicar, actuar y usar la voz en toda esta gran magnitud. Te invito a escuchar este podcast no como quien busca soluciones rápidas, sino como quien inicia un viaje. Un viaje en el que la voz deja de ser un problema a resolver y se convierte en una experiencia a habitar. Gracias por estar acá. Este fue el primer episodio del viaje de la voz. Nos encontramos en un próximo episodio. Gracias y muy feliz año.